Como referencia, la Mesa Patriótica nace como una iniciativa de la Iglesia Católica ante la pandemia por el SARS-CoV-2, de manera que diversos sectores atendieron esa convocatoria para poder atender desde la ciudadanía todo lo que podíamos coadyuvar en esta emergencia nacional. A partir del 13 de mayo de este año se constituyó una mesa con diversos sectores, sector cooperativo, solidarista, sindical, empresarial, académico, también representantes de colegios profesionales, con universidades públicas y privadas. Es muy importante resaltar la presencia también de las municipalidades y gobiernos locales. Por lo tanto, este es un esfuerzo patriótico de un grupo de ciudadanos que han querido ayudar en esta crisis sanitaria que se ha convertido también no solamente en una pandemia, sino, como algunos prefieren llamarla, una sindemia, por las consecuencias de crisis social, económica que se está en este momento manifestando, incluso la crisis educativa que tenemos. Inmediatamente le vamos a dar la palabra al padre Edwin Aguiluz. Muy buenos días a todas y todos, muy agradecidos aquí con quienes hoy nos acompañan, representantes de los medios de comunicación de este país. Efectivamente, hoy hemos tenido un encuentro entre representantes de la Mesa Patriótica por la Vacunación Unidos por la Vida y la señora defensora de los habitantes, a quien invitamos para manifestarle inquietudes que tenemos desde la mesa. Sabemos que esta pandemia, como acaba de decir el padre Luis Alejandro, en realidad sindemia por las múltiples implicaciones más allá de lo sanitario que ha tenido la pandemia, resulta uno de los desafíos más colosales que ha enfrentado el pueblo costarricense a lo largo de su historia. Una situación que requiere el concurso de toda la sociedad en esta lucha. Siempre hemos pensado que es responsabilidad ciudadana contribuir a enfrentar estas graves consecuencias. Nos parece que el gobierno de la República y la institucionalidad pública necesitan del apoyo de la sociedad civil. La Mesa Patriótica tiene en su interior una gran cantidad de sectores de mucho peso en el país articulados. Constantemente hemos ofrecido al gobierno de la República colaborar en este gran desafío que pensamos desborda a la institucionalidad pública. Sabemos que la Defensoría de los Habitantes cumple un rol muy importante de Contraloría y también que a lo largo de toda esta pandemia ha estado dando sus aportaciones desde su propia especificidad vocación institucional para la mejora de este programa de vacunación y que sea lo más inclusivo posible. Entonces, en esto tenemos una sintonía con la Defensoría y con todos los sectores que tienen una preocupación por esta pandemia. Entonces hemos presentado a la señora defensora inquietudes, le hemos informado del quehacer de esta mesa, preocupaciones de los diferentes sectores que la componen y también una resonancia de aquellos sectores sin voz que también tratamos de vehiculizar por medio de nuestra Mesa Patriótica. Así que ha sido una ocasión de intercambio también para escuchar los puntos de vista de la Defensoría de los Habitantes. Bien, pues este ha sido el propósito, también el de presentar a la señora defensora la solicitud de un apoyo para la presentación formal de una iniciativa que presentaríamos a la Asamblea Legislativa, iniciativa de proyecto de ley para el manejo nacional de la pandemia
por la COVID-19. Entonces está este propósito también, este proyecto de parte de la mesa que también se le ha presentado. Bien, pues dejo a la señora defensora y compañeros de la mesa patriótica para que entren en otros detalles. Muy buenas. La Defensoría fiscaliza y pide cuentas al sector público. Esa es nuestra razón de ser. Y lo hacemos en nombre de todos las y los habitantes de nuestro país. Hoy la Defensoría ha recibido una denuncia de parte de la Mesa Patriótica y nos comprometemos, como lo hacemos con todos los denunciantes, como lo hicimos el año pasado con casi 36,000 denunciantes que llegaron a la Defensoría, y este año, que nuevamente vamos a romper otro récord, nos comprometemos a hacer un estudio muy claro de cuál es la situación y de ahí tomar acciones necesarias para pedir cuentas y nuevamente fiscalizar a lo que se necesite fiscalizar. Los entes contralores, como somos los entes de control, como lo es la Defensoría de los Habitantes, son entes fundamentales para la democracia del país. ¿Por qué? Porque pedimos cuentas a los gobiernos, a cualquier gobierno de turno, para que hagan las cosas bien en nombre de los habitantes de nuestro país. Muchas gracias. Muy buenos días. Como colegio profesional del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, desde un principio nos hemos preocupado mucho, viendo que Costa Rica siempre nos hemos ufanado de ser un país de primera línea, tanto en desarrollo social como en la salud del pueblo. Y ver en estos momentos que estamos viendo que en otros países que no han tenido nuestro desarrollo, como es Chile, Uruguay, y que están teniendo unos mejores resultados en el sistema de vacunación, y que aquí hemos fallado y estamos hoy en día con unas capacidades a lo máximo en nuestros hospitales, donde vemos día a día un cuerpo médico, de enfermería, en sí, todo un personal de salud cansado, agobiado, y que cada día, en vez de ir controlando más esta vacunación y en vez de ir disminuyendo el número de camas, estamos viendo mayores cantidad de enfermos. Este es un virus que vino para quedarse. Este es un virus en el cual no nos vamos a deshacer fácilmente. Las vacunas hoy en día son eficientes, no sabremos en el futuro. Por lo tanto, nosotros a nivel de la Mesa Patriótica hemos estado trabajando de ayudar, de dar ideas, de dar cómo mejorar este sistema de vacunación, y no nos han tomado en cuenta en ningún momento. Creo que piensan más 2, 3 cabezas que una sola cabeza. ¿Qué quiero decir con esto? La cooperación del sector privado, de la salud del sector privado también, es muy importante en estos sistemas. Vean hoy la noticia, que casi 900,000 personas no se han vacunado en el pueblo costarricense. Vemos que en este fin de semana se hizo una supuesta vacunación masiva, donde vemos que la afluencia fue casi mínima. Entonces, todas estas situaciones deben de hacernos reflexionar cómo mejorar. Y hemos ofrecido la ayuda del sector público, del sector privado, se lo hemos ofrecido al sector público esta ayuda, con tal de mejorar esta vacunación. ¿Cómo podemos lograr esto? En parte es en el sector privado, levantar listas en sus distintos centros de trabajo, cuánta gente no se ha vacunado, y así poderlos llevar o llevar de parte de las autoridades de la caja un sistema de vacunación de casa en casa. No estamos hablando de casa en casa, de lugares de trabajo, y así poder vacunar en una forma más expedita y rápida a nuestra población. En este momento, lo más importante
es lograr vacunación completa. Los hospitales están llenos de gente no vacunada y la gente que no ha completado dosis. Por lo tanto, nosotros como colegio profesional instamos a las autoridades a que se tiene que cambiar el sistema de vacunación, de llevarlo a los distintos sectores, a utilizar municipalidades, cantones, todo donde podamos hacer una verdadera vacunación masiva, con listas en los distintos lugares de la gente que no está, es casi hacer un censo regional, un censo en los lugares de trabajo para poder llegar a tener esta inmunidad tan necesaria para poder una adecuada reactivación de la economía nacional. Eso es nuestro principal objetivo, vacunar a la población para evitar no que la gente se contagie. Eso nunca lo vamos a evitar, sino que no se compliquen. Evitar mayores muertes como las estamos teniendo. Y cada día con las variantes que son más agresivas, vamos a tener mayores consecuencias. Y por lo tanto, tenemos que estar con la mayor protección posible para enfrentar este virus que vino para quedarse por mucho tiempo. Y no tenemos por qué seguir teniendo los hospitales llenos, con un personal de salud cansado y además de eso, con estas muertes increíbles de nuestra población ya. Muchas gracias. Bueno, muy buenos días a todos y todas. En la UCAEP, desde hace más de 5 meses, hemos sido vehementes en el ofrecimiento al Poder Ejecutivo y a las autoridades de salud por parte del sector productivo y social de darles nuestro apoyo en la adquisición de vacunas y en poner a nuestra disposición nuestras instalaciones y el personal necesario para el aceleramiento de la vacunación y de esta manera llegar a la tan ansiada inmunidad colectiva, ya que es la única manera de evitar más contagios y reducir la muerte de más costarricenses. Nuestro interés siempre ha sido, desde el inicio de esta mesa, la de tender la mano a las autoridades y reducir la fatiga y el estrés que la propia Caja Costarricense del Seguro Social manifiesta que hay en los funcionarios que están en la primera línea de atención de la salud. Solo ayer hubo 2.731 casos nuevos de COVID-19 y la semana epidemiológica 36 cerró como la segunda con más casos, 17.667 nuevos infectados. A eso se debe sumar que la cifra de casos activos es abrumadora y suman 99.218. Dichos números nos hacen cuestionar a las autoridades y solicitar una respuesta de por qué no se ha aceptado la colaboración de los sectores. Aunado a lo anterior, desde el sector productivo, no tenemos certeza de cuáles son los criterios técnicos que justifiquen las decisiones que se toman para minimizar el impacto del COVID-19 en Costa Rica. Este impacto no solo es sanitario, sino también económico y acarrea pobreza. Para ello, en la Unión de Cámara hemos sido enfáticos en afirmar que el gobierno no ha querido escuchar las peticiones del sector empresarial y muchísimo menos en procurar decisiones que vayan de la mano con reactivación de la economía, la reducción del empleo y combate a la creciente pobreza. Es de conocimiento que la semana pasada habían más de 1.100.000 vacunas que urge que sean puestas. Si hacemos un llamado conjunto a la vacunación masiva y además se establecen vacunatorios en múltiples zonas del país y de acceso universal para todos los ciudadanos y residentes que puedan optar por la primera dosis o bien completar el esquema de vacunas, en pocas semanas se tendría la ansiada inmunidad colectiva. Hay que agregar que medidas informativas claras reducirán las filas que se han presentado en algunos centros de vacunación y también haría que muchas personas se informen y opten por la inoculación. Vacunarse es una medida que salva vidas y los datos así lo demuestran. Solo el 0.08%, 704 personas, con esquema de vacunación completa requirieron de servicios de hospitalización
y únicamente el punto 015, 128 personas, debieron ser internadas en una unidad de cuidados intensivos. Lo anterior representa que por cada 10.000 personas con vacunación completa, solo 8 fueron hospitalizados y de esos únicamente 1.5 fueron internados en una UCI. El aceleramiento de la vacunación con colaboración privada es clave, ya que la propia Caja Costarricense del Seguro Social reconoce como desafíos el estrés del personal y la dificultad para contratar más profesional de salud. En el sector empresarial externamos preocupación por el personal que atiende la pandemia, tales como médicos, enfermeras, auxiliares administrativos, personal de limpieza, que realmente están agotados y que incluso muchos se han contagiado con COVID-19. Además, es momento que miles de familias dejen de sufrir la pérdida de un ser querido. Al 21 de septiembre ya son 5.098 personas fallecidas. El dolor de cada uno de los allegados a estas más de 6.000 muertes nos impulsa a solidarizarnos con ellos y a insistir y persistir en una atención eficiente de la pandemia. Por último, desde la Mesa Patriótica reiteramos a las autoridades competentes acelerar todos los trámites administrativos que conlleven el registro de nuevas vacunas en el país y así contar con otras alternativas de inoculación. También instamos a concretar planes pilotos de alianza público-privados que permitan luchar contra la pandemia y reducir su efecto crítico para el país, así como permitir la importación de vacunas como parte del sector privado para acelerar la vacunación. Ya vemos cómo en Ecuador, en una alianza público-privada con el sector privado, en menos de 2 meses llegaron a vacunar 8 millones de personas. Así que es un tema de actitud y de hacer alianzas públicos-privados para acelerar la vacunación. Y reitero que la vacunación masiva es el único mecanismo para salvaguardar la vida y salud de nuestros ciudadanos ante la pandemia del COVID-19. Nuestro objetivo, una vez más, es contribuir a evitar la anunciada crisis que señalan las autoridades, que se dará si no se siguen las medidas para llegar a la inmunidad. Muchas gracias. Muy buenos días a los estimables medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. De parte del sector sindical, agradecerle siempre a la Iglesia Católica el gestar este encuentro de todos los sectores acá representados con un propósito, con un objetivo, y es precisamente estar unidos por la vida, estar unidos por este proceso de vacunación que es lo que nos va a ayudar a salir de esta pandemia, vista esta de forma integral. Pero también queremos agradecer indudablemente la presencia en esta mañana de la Defensoría de los Habitantes en la representación de doña Catalina Crespo, porque estamos haciendo esta sinergia, esta articulación precisamente para buscar una solución integral al problema de la pandemia que estamos atravesando. Porque este tema de la pandemia, cuando uno de repente ve datos estadísticos, los números son muy fríos y no refleja la realidad que está detrás de estos números, que es el rostro humano de hombres, mujeres, niños que están perdiendo su vida, adultos mayores. Y cuando uno ve el tema social y económico, nos damos cuenta que tenemos 1,5 millones de costarricenses que están sin trabajo, que están sin esperanza, y que de repente la única manera de salir adelante como país es buscando esta solución integral al manejo de la pandemia. El día de ayer, precisamente con los datos que nos dan las autoridades sanitarias, nos refuerzan que llevamos nosotros la razón con relación a este tema de la vacunación. Y es que en este momento, cuando uno piensa en los pacientes que están en condición severa o condición grave, el 90%, redondeando los números, 90% de los usuarios, de los pacientes que están en condición delicada, o no están vacunados o no tienen un esquema completo de vacunación. Y si vemos los pacientes que están en otras áreas de hospitalización, sintomáticos respiratorios, estamos hablando de un 60%,
que no tienen el esquema completo de vacunación o no se han vacunado. Entonces, lo que queremos transmitirles en este momento es lo siguiente: cuando nos dan datos estadísticos de vacunación, ¿de qué sirve que nos digan que tenemos 5 millones de dosis aplicadas, cuando la lógica es, y con todo respeto lo decimos, que nos den los datos de cuántos costarricenses están vacunados con el esquema completo de vacunación, porque eso es lo que nos va a ayudar precisamente a tener menos pacientes en condición severa o condición grave. Ahora bien, el otro señalamiento que hemos venido nosotros haciendo constantemente es que a veces uno no entiende algunos criterios de protocolos sanitarios al momento de aplicarse. Y digo todo esto por lo siguiente: aparte de lo que mencioné anteriormente, cuando empiezan a dar datos estadísticos de cuántas dosis se aplican, más la flexibilización a veces de algunas medidas y que luego se retoman con más severidad, la población en términos generales le empieza a perder el respeto tanto a los protocolos sanitarios como a la misma enfermedad. Y ya tenemos un 10% de la población, pasamos de un 90% a un 80% de la población que ya incluso no está usando ni tan siquiera mascarillas. Y datos oficiales por parte de la gerencia médica que tienen identificados a más de 900,000 costarricenses, repito, 900,000, que no creen en la vacuna, no desean vacunarse. Entonces, esto sí va a traer consecuencias muy graves a muy corto tiempo. El tercer elemento que quisiéramos señalar nosotros, como conocedores del tema en el ámbito hospitalario, es que todavía no entendemos cómo es posible que no acepten la ayuda, esta coayudancia que queremos hacer todos nosotros, los acá representados, para efectos de acelerar el proceso de vacunación. Vamos a ver, tenemos en este momento hospitales clase A realizando una gestión de vacunación, cuando eso le corresponde al primer y segundo nivel, EVAIS y clínicas. Entonces, cuando uno de repente escucha a las autoridades sanitarias, como por ejemplo el ministro de Salud, diciendo que el personal de la Caja Costarricense de Seguro Social es suficiente para realizar el proceso de inmunización a través de las vacunas, con todo respeto, el señor ministro de Salud está totalmente equivocado o no conoce la realidad hospitalaria que ocurre en los diferentes centros de la Caja Costarricense de Seguro Social, a propósito de que el Ministerio de Salud queda a 200 metros del Hospital San Juan de Dios. Si vemos lo que está ocurriendo en las áreas de hospitalización, tenemos un personal totalmente agotado, inopia de personal, en donde tenemos, por ejemplo, un médico asistente para 24 pacientes en condición severa, y esos pacientes en condición severa están a cargo de una enfermera, 2 auxiliares de enfermería y un asistente de pacientes. Cuando de repente tenemos, por otro lado, al personal de salud en hospitales realizando un proceso de vacunación, cuando un enfermero, un auxiliar de enfermería, un asistente de pacientes que llegue a un servicio de hospitalización, viene a generar, ustedes no saben cuánta ayuda a favor de los usuarios para dar una atención oportuna, eficiente y de calidad. Entonces, aquí es donde nosotros no entendemos por qué el Ministerio de Salud, y eso lo hacemos más que como una retórica, un señalamiento, como una exigencia, que permitan ayudar al sector que está acá representado, el sector social socioproductivo, en esta coayudancia, en este proceso de vacunación, porque la única forma de salir adelante en este tema, que es sanitario, económico y social, es a través de un proceso de inmunización efectivo. Y lo que estamos nosotros observando, repito, es una población que le está perdiendo el respeto a las medidas sanitarias y el miedo incluso hasta la misma enfermedad. Entonces, ese es el cuestionamiento que nosotros hacemos en este momento a las autoridades sanitarias, y el motivo por el cual nosotros nos estamos en este momento sentando y articulándonos con la Defensoría de los Habitantes para salvaguardar la salud y la vida de todos los costarricenses. Vamos a pasar a consultas, nada más si lo hacemos en orden para que se escuche bien por la grabación, si pueden pasar por acá. Si tiene la gentileza, nos dice a quién va dirigida la consulta para que el funcionario pueda
Buenos días. Son varias consultas que tengo porque han tocado diferentes temas, pero no han entrado en mayor detalle. Para el padre, le quería consultar en qué consiste ese proyecto de ley que ustedes están impulsando, que ha surgido de la mesa, y en qué cambiaría una ley, sabiendo el trámite que lleva en la Asamblea Legislativa en el momento de la pandemia. A doña Catalina, también usted habla de que han recibido una denuncia por parte de la mesa. ¿En qué consiste esa denuncia propiamente y la investigación que ustedes van a realizar? Y al doctor, presidente del Colegio de Médicos, y también a don Álvaro, que creo que lo mencionaron en sus mensajes, han hablado ustedes nuevamente de que han hecho intentos para traer más vacunas al país. Recuerdo en algún momento se habló de una fundación, luego del gobierno de Texas, que evidentemente la dinámica ha sido negociar de gobierno a gobierno y no con estados. ¿Han tenido algún otro intento, además de esos fallidos? Porque las farmacéuticas también eran claras de que no iban a estar distribuyendo vacunas al sector privado, sino simplemente con gobiernos, tal vez con esas para poder abordarlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Respecto de la primera pregunta del proyecto de ley, voy a dar la palabra al padre Luis Alejandro Rojas, coordinador de la Mesa Patriótica. Muchas gracias, padre Edwin. La Mesa Patriótica invitó hoy a la defensora de los habitantes para varias cosas. Uno, para que ella nos comunicara su valoración sobre el manejo de la pandemia por parte de las autoridades del Gobierno de la República. Segundo, para elevar las denuncias que ya se les va a puntualizar según la interpelación del señor periodista. Tercero, también para abogar por ese personal de primera línea que se está viendo afectado en los hospitales. Y por último, la Mesa Patriótica pidió apoyo y asesoría legal a la Defensoría de los Habitantes para la presentación formal en oficina de iniciativa popular de la Asamblea Legislativa de un proyecto de ley para el manejo nacional de la pandemia por COVID. Esto está en borrador. En este momento se está diseñando dicho proyecto de ley y lo que se ha puntualizado por el momento es en un título primero, además de previamente de la exposición de motivos, en ese título primero que se refiera esa ley a los derechos de las y los habitantes para el pleno acceso a la vacunación. Segundo título, Modelo Nacional de Vacunación. Tercer título, Participación Gubernamental, Comunitaria y de Voluntariado en el Proceso Nacional de Vacunación. Registro Sanitario en un cuarto título. En un quinto título, Medidas Administrativas de naturaleza restrictiva. Y en un título sexto, Plazo de vigencia. Por lo tanto, este es el primer bosquejo de lo que va, si Dios quiere, a promoverse como un proyecto de ley para el manejo nacional de la pandemia por COVID-19, como una iniciativa de la Mesa Patriótica y de otros sectores ciudadanos. ¿Algún otro periodista? Lo que la Mesa Patriótica ha constatado es que la pandemia no está siendo atendida de la manera efectiva por parte de las autoridades gubernativas. Eso a la luz de la exposición que nos hizo hoy la señora defensora,
y la experticia que han tenido los diversos sectores cuando han tocado la puerta de las autoridades gubernativas y que no han sido escuchadas. De manera de que se ha considerado que un proyecto de ley o una ley aprobada con la voluntad política que sí puede existir en la Asamblea Legislativa, ya que para otros temas sí existe, sí se podría por la vía rápida, expedita, poder lograr un proyecto de ley que dé seguridad jurídica a una serie de acciones que en este momento el gobierno no ha querido tomar. Mire, en cuanto a su pregunta, quiero agregar algo que lo que estaba mencionando el padre. No podemos tener la falsa expectativa de que pronto se va a ir el virus. Lo hemos dicho reiteradas veces, el virus vino para quedarse. El virus cada día cambia, modifica. La vacuna es un factor que nos va a ayudar a no complicarnos, es distinto a que no nos dé el virus, o sea, nos puede dar como una gripe severa, una quiebrahuesos, o nos puede llevar a un hospital, a un internamiento, pero de corto plazo, no llevarnos a una unidad de cuidados intensivos. Yo he puesto más en lo personal en las investigaciones que se están haciendo con el uso de antivirales para poder entonces al paciente en una etapa temprana pues darle un antiviral y así poder parar el avance de la enfermedad. Con su pregunta respecto si el colegio ha hecho nuevas gestiones para conseguir donaciones de vacunas, yo les reitero que en aquel momento pues fue una que hablábamos muy claramente. Fue un conversatorio entre médicos nacionales con contacto con médicos del estado de Texas que nos habían dicho de un grupo de vacunas que se iban a vencer, que todavía estaban vigentes y que estaban dispuestas a donarlas. Lamentablemente eso cuando pasó de gobierno local a gobierno estatal, pues no se pudo hacer la negociación. El colegio siempre ha tenido las puertas abiertas, si en algún momento se vuelve a presentar una situación de estas, volveremos a retomar esta situación y estamos en pro de ayudar en todo lo que se pueda. Entre más vacunas podamos conseguir, pues es muchísimo mejor y vamos a hacer entonces una mayor vacunación. Gracias. En el tema de la denuncia, hoy la Defensoría recibe esa denuncia. La denuncia hay que llevarla a los especialistas de la Defensoría para ver el tema de legalidad, de qué es lo que se está denunciando. Entre las denuncias existe temas, por ejemplo, de la no respuesta completa, y eso lo estaremos analizando y pasando a admisibilidad para ver que se abran en las diferentes áreas que tiene la Defensoría. Lo que sí les puedo decir es que se tomará con la misma seriedad con la que se toma cualquier otra de las denuncias que llegan a la Defensoría, que como les dije han sido el año pasado casi 36,000 y este año vamos a llegar más o menos como a 38,000. Eso es por ahora. Esa pregunta, nosotros acabamos de recibir la denuncia, entonces nos toca verla, analizarla y leerla bien. Yo creo que la pregunta sería para las personas que están haciendo la denuncia. Bueno, si podemos recibir la respuesta de una vez, ¿en qué línea iría esa denuncia que ustedes han presentado? Si es lo mismo que han compartido en la conferencia. Sí, bueno, voy a pasar el micrófono al doctor. Es en la línea de lo que los diferentes voceros de los sectores han expresado hoy aquí, ¿verdad? Lo que tal vez convendría no redundar por términos
en términos de tiempo. Solo quería aprovechar la oportunidad para reforzar un poco lo que también y con mayor precisión técnica dijo el doctor Guardia, ¿verdad? En cuanto a precisamente queremos que en la opinión pública, ¿verdad?, se tome conciencia de que esto no es un tema que está pasando prontamente, ¿verdad? Ya decía el doctor, el tema de las variantes, el tema de que vamos prácticamente en una fase de descubrimientos en cuanto a los periodos de inmunización, se plantean los términos entonces de revacunación, se plantean los temas también de los altos impactos en la salud pública, la salud de las personas que han sido afectadas por el virus, todo el tema del tratamiento, no solo la vacunación, sino como decía el doctor, el tratamiento de las personas afectadas. Entonces, ha habido estimaciones, ¿verdad?, de que no lograremos llegar a la inmunización del rebaño hasta agosto del año 2022, ¿verdad? Y son estimaciones, ¿verdad? También nosotros hicimos una consulta respecto de esta proyección que hizo en su momento el periódico La Nación al Ministerio de Salud y no estamos pendientes también de que se nos haga un comentario sobre cómo se valora esa estimación, ¿verdad? Entonces, sin insistir mucho, ¿verdad?, de parte de la Mesa Patriótica, en que seguimos, estamos en un momento álgido de esta crisis, mucho más complejo de cuando comenzamos. Don Lenin decía, se ha perdido la falta de respeto, diríamos, de familiarización, o sea, nos hemos llegado a familiarizar como población con esta grave crisis y hemos bajado la guardia y todavía nos queda mucho camino por delante. Sí, realmente para como esquematizar en qué punto más importante de lo que hemos hablado es, parte les está diciendo que la Mesa Patriótica y todos los sectores se han prestado para cooperar, para ayudar y por qué no se nos ha tomado en cuenta. Hemos sido muy enfáticos que nosotros no queremos en la parte de alterar el sistema de la cadena, de la manera de vacunación que ellos lo llevan. Es una cooperación de cómo llevarla a las áreas más vulnerables, a llevarla a distintas áreas y cómo lograr una vacunación más masiva y que nunca nos han tomado en cuenta para llegar a esto. Porque esto es un problema país y como problema país debemos de estar todos unidos, sector público y sector privado. Por otro lado, en parte de la denuncia es también porque si los esquemas internacionales hablaban, que específicamente con Pfizer, ponerla a los 22 días, ¿bajo qué criterio científico se tira a 12 semanas la segunda dosis? Que ya lo vienen bajando y que realmente pues hoy nos están dando la razón donde nos están diciendo que a nivel hospitalario hay un gran porcentaje, como le dice don Lenin, de pacientes con una dosis, o sea, quiere decir que era básico, importante tener esquema completo. Entonces, de todo lo que hemos hablado, pues prácticamente es en lo que estamos basando. El Colegio de Médicos y el Colegio de Farmacéuticos, hace más de 2 meses, le solicitamos a la Caja Costarricense del Seguro Social cómo era el manejo de la cadena de frío. Hasta ayer recibimos, ya yo se lo entregué a la señora defensora, una respuesta donde nos contestan parcialmente, no todas las preguntas que nos habían hecho. Y si ustedes ven, hace un tiempo ustedes mismos los periódicos publicaron que la misma Contraloría General de la República dudaba de la cadena de frío, no lo dije yo, eso es de los medios publicitarios que publicaron. Entonces nosotros lo que estábamos pidiéndole a ellos era, pues, para ayudar y ver, y a la vez, si es el caso, que ha sido adecuada, que no crean dudas, pues uno como colegio profesional está para apoyar todo aquello que está bien hecho y también para criticar aquello que no se ha hecho en una forma adecuada. Parte en esencia, eso es lo que hemos presentado en las denuncias y le hemos sido copartícipe a la Defensoría de los Habitantes. ¿Alguna otra pregunta? Sí, gracias. Yo quería consultarles primero cuándo fue la última vez que se reunieron con el gobierno y cuándo están convocados otra vez, posibilizando alguna cita para seguir dando seguimiento al tema. En segundo lugar, si ustedes confían en los datos y las estadísticas que llegan cada día, en algún momento la Contraloría los cuestionó
Sí, nosotros iniciamos las reuniones en la Comisión Bipartita, en la Mesa Patriótica, con representantes del gobierno, específicamente con el señor viceministro de la Presidencia en el área de diálogo social, con el viceministro de Salud, el doctor Pedro González, con representantes de la Caja Costarricense del Seguro Social, representantes del señor ministro de Salud, representantes también de la Comisión Nacional de Emergencias. Entonces, hemos tenido reuniones inicialmente cada semana, actualmente cada 15 días. La próxima reunión va a ser este próximo viernes de esta semana. Nos reunimos a las 8 de la mañana. Quería decir que respecto de estas reuniones, ¿verdad? Bueno, han sido muy cordiales, ha habido un espacio de diálogo. Siempre lo que hemos insistido, ¿verdad?, es en que lo que ha faltado, entre otras cosas, es una coordinación, digamos, más centralizada, ¿verdad? Porque ha habido propuestas de parte nuestra de articulación, como se ha mencionado ahora, para la atención de la crisis, pero se nos dice que desde las direcciones regionales y otras instancias locales de la Caja es donde se hacen con los actores locales las coordinaciones. Pensamos que podría tener mucho más impacto la coordinación con la Mesa Patriótica, que aglutina, como pocas veces quizá se ha visto en nuestra historia, a una gran parte de los sectores sociales, productivos, académicos, comunales, municipales, etcétera. Entonces, ahí se podría lograr un mayor impacto. Hoy justamente le comentábamos a la señora defensora de los habitantes, por ejemplo, que nuestra insistencia en sectores más vulnerables, que es una de las voces que hemos llevado a la Comisión Bipartita, Gobierno, Mesa Patriótica, ha sido los sectores que tienen la vulnerabilidad de quedar rezagados o excluidos del proceso de vacunación, como en su momento la población en situación de calle, que ya precisamente la mesa gubernamental lo ha reconocido, que ahí fue muy importante el aporte de la mesa patriótica. Y también hemos insistido en el caso de la población migrante en situación irregular, por dos razones. La primera, y con mucho, la primera es la de derechos humanos, por el derecho a la salud, ¿verdad? Que está sobre cualquier otra consideración de tipo administrativo o jurídico. Y por una razón epidemiológica también, por la importancia de esta cantidad de personas que por otra parte están contribuyendo a la vida productiva del país y que también deben ser cubiertas en orden a alcanzar la inmunidad de rebaño en el país. Pensamos que entonces ahí hay una oferta de sectores sociales que están trabajando con migrantes, con personas en situación de calle, que podrían ser tomados en cuenta desde la articulación de la mesa para lograr llegar a estas poblaciones y con un mayor impacto y cobertura.